Es esta noche con nosotros en la nota dura Marco Antonio Baños. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Gracias por estar por acá. Muy buenas noches. Gracias, Javier. Gracias, consejero. Híjole, ¿por dónde? ¿Por dónde empezar? Vaya semanitas que ha tenido el Instituto Nacional Electoral, previo incluso al 4 de junio. Han sido semanas complicadas. Pero la primera pregunta tal vez sería, antes de entrar a Coahuila, antes de entrar al Estado de México, lo que se está discutiendo. En las últimas semanas ha habido incluso un pronunciamiento fuerte por parte de organizaciones donde piden la renuncia de consejeros, en donde se exhibe y se señala al INE como una institución débil, como una institución que tiene poca credibilidad. Llevas 25 años en esta institución, IFE, INE. ¿Hay una crisis actualmente en el Instituto Nacional Electoral? Yo creo que hay una crisis en general de las instituciones públicas. No es ninguna justificación en la parte que le toca al INE, pero si tú revisas lo que los ciudadanos piensan de las instituciones, te vas a encontrar que hay cuestionamientos diversos a las mismas. Nosotros no tenemos ya con claridad una línea divisoria entre el trabajo de los órganos electorales de los estados y lo que nos toca a nosotros. Son elecciones locales. Hubo problemas en Coahuila con el tema del programa de resultados preliminares y con el conteo rápido, y esa situación se atribuyó al Instituto Nacional Electoral. Hay cosas del arbitraje político que le sigue tocando a los órganos electorales de los estados. En el Estado de México muchas denuncias con el asunto de la intervención, se decía, por los partidos de los servidores públicos, y esos temas se le achacan al instituto, pero tú sabes bien que después de 9 años de reforma política, hablo de 2007 a la fecha, se establecieron 2 disposiciones constitucionales para que, por ejemplo, se pudiera regular la propaganda gubernamental, la forma en que se tiene que hacer esta difusión de la propaganda y cómo la autoridad electoral tiene que frenar a los servidores públicos. Eso no se ha concretado. Todo eso pega en el ánimo de la sociedad porque no hay bases legales sólidas sobre las cuales el INE pueda actuar en algunos casos. Y obviamente si tú le preguntas a los ciudadanos si creen en la autoridad electoral después de la jornada electoral del pasado 4 de junio, con los actores políticos en la calle, con las situaciones de señalamientos en una y otra elección, pues obviamente la gente te dice que no. Ahí está la encuesta del Reforma con el 34%, el Grupo GEA con el 36%, y obviamente hay organizaciones. Yo no, no asumo que se trata de organizaciones ciudadanas. A mí me parece que el Grupo Y Ahora pues ha dejado de ser una organización de ciudadanos. Se trata de un movimiento político, se trata de actores políticos que están en la búsqueda de una candidatura presidencial. A mí me parece legítimo, es un derecho que lo pueden ejercer, pero también me parece que estando ahí algunos exconsejeros de la institución que ahora solicitan la renuncia de los consejeros electorales, me parece que es una forma también de presionar al árbitro en la contienda electoral. Los posicionamientos del pasado lunes, cuando partidos políticos, particularmente el representante de Morena, dice que por los temas de la fiscalización todos los consejeros se tienen que ir, no hay la presentación de pruebas respecto de sus alegatos en la fiscalización, pero sí una solicitud de renuncia de parte de los consejeros. Yo creo que son posicionamientos políticos. Una parte sí es la resaca de las contiendas electorales de este pasado 4 de junio, pero ya otra parte de lo que están haciendo los actores políticos tiene que ver con su posición específica rumbo al 2018, y hay que entenderlo en esa materia. El INE no se va a subir al ring contra todo mundo en la pelea. Nosotros sabemos claramente cuál es el mecanismo de designación de los consejeros. Si los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados dicen que no tienen confianza en el árbitro actual, nosotros no tendríamos problemas en decidir irnos, pero tiene que ser bajo el procedimiento institucional establecido. Es la Cámara quien tendría que decidir. Es un momento clave, el tema de la fiscalización. Es un momento clave para el INE, es un momento en el cual tienen que dar un golpe en la mesa, justamente por esto, porque se viene el 2018, se viene una campaña electoral sumamente complicada, y la pregunta es, Marco Antonio, ¿por qué entramos en esta etapa de normalidad cuando de pronto se nos hace como muy común decir que algunos partidos se exceden en sus gastos? Y hablamos de millones como si fueran enchiladas. Hablamos que el PRI se pasó por tanto, el PRD por tanto, el PAN por tanto, tal. ¿Por qué normalizamos la ilegalidad? O sea, tú como una reflexión de decir, a ver, yo como árbitro electoral, ¿no se cansan ustedes de decir todos los partidos nos quieren ver la cara? Mira, esto es un tema muy importante, pero sí quisiera partir de una reflexión. Los candidatos, los actores políticos en las contiendas
tienen una cosa que se llama topes de gastos de campaña. Sí. Esos topes de gastos de campaña son absolutamente asimétricos, disímbolos, heterogéneos. No hay un tope único. Te planteo Coahuila, que es un estado, digamos, de un tamaño intermedio, con 19.2 millones de pesos para el tope de campaña. Nayarit, un estado más pequeño, con 20.4 millones. O el Estado de México, que tiene un tope impresionante por 285 millones. Estamos como colocados en los extremos. Un tope muy chiquito para los gastos de campaña en Coahuila y uno muy grande, muy cercano a lo que fue el tope de gastos de campaña presidenciales en el 2012 por 337 millones. Entonces, cuando los candidatos tienen que cumplir con el ejercicio de la revisión de los gastos que realizaron por parte del Instituto Nacional Electoral, ellos llevan una cierta contabilidad y te dicen gastamos tanto. La autoridad les encuentra espectaculares, les encuentra miles de cosas que no fueron reportadas y vienen las multas. Esa parte yo creo que es muy clara. El instituto tiene mecanismos robustos de detectar cómo son los gastos de los candidatos y establecer las sanciones. Pero obviamente los partidos y los candidatos en lo particular siempre buscan darle la vuelta a una serie de cuestiones. Ahora hemos establecido con claridad cómo son los gastos que se realizaron el pasado 4 de junio. Sí hay como criterios más rígidos en algunas partes. Yo discutí varios en la mesa del Consejo General, pero finalmente ya el engrose que la Unidad Técnica de Fiscalización hizo determinó que hay multas por 690 millones aproximadamente de pesos. Hay también procedimientos oficiosos que quedan pendientes para ver cuánto gastaron los candidatos y se sumarían en su caso a los topes de los candidatos que contendieron esta vez, particularmente por las elecciones de gobernadores. Hay situaciones también que no están al alcance de la autoridad. La autoridad tiene una probada capacidad para poder detectar el flujo del dinero bancarizado, todo lo que tiene que ver con cuentas de candidatos y partidos que pasa por los bancos, que tienen acceso ustedes. Todos tenemos toda la información a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero el líquido. Hay muchos flujos de dinero en efectivo de los cuales la autoridad no tiene una manera específica de poder acceder a ellos. Y hay estudios de eso, ¿no? Luis Carlos Ugalde sacaba un estudio el año pasado de la manera en la que se mueve el dinero en efectivo, justamente en tiempos electorales. Sí, aunque también el estudio de Luis Carlos siendo, digamos, interesante, porque yo deduzco que él lo tiene a partir de un conjunto de conversaciones con actores, con los actores políticos que le dicen cuánto cuestan las campañas, pero no hay una forma específica de documentar con claridad esos flujos de efectivo. Y esa parte pues también está en las campañas y hay que entenderlo así. Ahora, si tú les encuentras gastos excesivos a los partidos, insisto, por la vía de las cosas que están bancarizadas y de las cuales hay facturas y demás situaciones, pues si tú haces la suma en los topes del Estado de México, no pasa nada porque los candidatos reportaron entre 116 y 120 millones de pesos. El tope estaba en 285. A ver, hay un asunto ahí rápido, hago el paréntesis, lo comentaba Ciro Murayama esta semana, con Del Mazo específicamente, que no había reportado cerca de 50 millones de pesos. Es correcto, en el caso de la candidatura de Del Mazo y también de los otros, no fue solo la del Mazo. Los montos de gasto no reportado implicaron multas superiores a 50 millones de pesos por candidato. Y de todas maneras no superan el tope de gastos de campaña. Ahí si te das cuenta, ni siquiera hay problemas de posible anulación de la elección. ¿Y si te parece lógico que sea una multa por alguien que oculta dinero? Mira, la autoridad electoral tiene que ceñirse a lo que establece la ley. La ley dice, si no rebasas el tope, hay multas. Pero si lo rebasas, se dice por un 5% y tienes menos de 5 puntos porcentuales de diferencia de la votación con relación al segundo lugar, la elección se anula. Esa es la parte, digamos, donde está ahora discutiéndose el caso concreto de Coahuila. Yo te acompañaría en la reflexión que en el fondo estás sugiriendo y diríamos, si hay engaño a la autoridad, tendríamos que regular con mano mucho más dura para efectos de que eventualmente no solamente se anula la elección, sino se impidiera la participación en las contiendas electorales. Es eso. O sea, el INE sale y dice, a ver, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en la fiscalización y hemos detectado que este candidato no registraron el dinero. O sea, están con 50 millones de pesos en el caso de Del Mazo, con otros candidatos que también se pasaron por 30 millones, no registraron. Y el tema es, ¿qué? O sea, cuando le preguntamos directamente al INE, bueno, ¿y van a echar para atrás la elección? ¿Eso quiere decir que se notifique? Y dicen, no, pues la ley no dice eso. La ley no dice eso y pues nosotros tenemos que estar conforme a la ley. Yo lo que te digo es, hay normas a las que nos tenemos que sujetar. Las reglas para las anulaciones de las elecciones están claras en la Constitución y en la ley electoral. El INE tiene, digamos,
esa problemática que está topado por lo que establecen las reglas electorales. Sin embargo, en otros temas, como bien has visto el día de hoy, por ejemplo, para actuación de servidores públicos, para la aparición de los dirigentes partidarios en la pauta, pues hemos dado un paso al frente, sin una base legal clara en la legislación para poder regular estos temas. Coahuila es el tema sin duda. ¿Sí? ¿Cuál es la situación en este momento en el Estado, que se tiene información por parte del INE? Bueno, un rebase en términos de la información oficial por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización por un 7.96, en el caso del PRI, en el caso del PAN es un rebase del 4.56, quedando pendientes los procedimientos oficiosos todavía, que podrían incrementar el rebase del tope. El Instituto Nacional Electoral ya aprobó eso. Mañana se va a notificar el engrose a los partidos políticos en el caso de Coahuila, y ellos en su caso podrían acudir al Tribunal Electoral a presentar los medios de impugnación. El tribunal tiene como fecha límite para resolver estos temas hasta el último día de noviembre, dado que el día 1 de diciembre tomaría en su caso posesión el nuevo gobernador. Ok. Hasta el último día de noviembre tiene el tribunal para decidir. Es correcto. De entrada, lo que dice el INE, efectivamente, en el caso de Coahuila, el PRI tiene un rebase hasta el momento del 7.96%, lo que activaría el camino de la anulación. Es correcto. En caso de que el tribunal ratifique las decisiones del INE, obviamente se procedería a la anulación de la elección, es facultad del tribunal. Faltan tramos de discusión y vamos a ver qué decide el tribunal. Se va a poner bueno. Sin duda. Se va a poner bueno Coahuila, se va a poner bueno el Estado de México particularmente. Hay cierta, dentro de la conversación, seguramente, que te has encontrado con gente en las comidas de los domingos, tal. La gente dice, nadie cree en los topes de campaña. O sea, dice, son obscenos los partidos. Son obscenos los partidos para regalar tinacos, para acarrear gente, para tal. ¿Cómo quitarle esa mentalidad a la gente? ¿Cómo regresarle esa confianza al Instituto Nacional Electoral? ¿Qué se dicen entre ustedes como consejeros? Mira, nosotros hemos analizado, y lo voy a decir con toda claridad, la posibilidad de ejercer una facultad de atracción, que sería una facultad reglamentaria del INE, para homologar los topes de gastos de campaña, ni quedarnos en topes demasiado pequeños como lo que pasa en Coahuila, ni demasiado grandes como pasó en el Estado de México. Vamos a tener elecciones en 30 entidades federativas de la República el año que sigue, coincidentes con las federales, y 9 son de gobernadores así de entrada. Son 3.327 cargos en disputa, alrededor de 38.000 candidaturas, así que vele midiendo cuál va a ser el tema de la discusión que tendremos en términos públicos el año que sigue. Y los ciudadanos tienen razón, dicen, pues si tú tienes una serie de evidencias de los gastos que se están realizando y el INE no tiene más que ciertas facturas que amparan solo una parte de esos gastos, pues entonces algo no está bien, ni con los topes ni con las reglas de la fiscalización. Nosotros creemos que tendríamos que revisar ese tipo de situaciones y ver si nos da la facultad reglamentaria para poder homologar este tipo de cosas en el país. ¿Será el gran reto entonces el próximo 2018? Pues sí, porque es una elección gigantesca, insisto, son 3.327 cargos en disputa entre federales y locales, 9 gobernaturas, la presidencia de la República, y hay una cantidad de números impresionantes, 53 millones aproximadamente de spots que se van a transmitir en 2.800 señales de radio y televisión, 155.000 casillas, 87 millones de electores. En fin, te sigo dando números. No, con eso nos quedamos. La verdad es que espero que este sea uno de los primeros acercamientos que tengamos con usted, consejero. Esperemos que lo hagamos de manera regular, porque justamente hay que ir viendo cuáles son los contrapesos, hacia dónde se va la dirección del Instituto Nacional Electoral. Lo considera, hemos hablado y hemos tenido en esta mesa a gente como José Woldenberg, en donde dice, pues habría que voltear un poco hacia atrás, hace 30 años, hace 20, hace 10, y ver en dónde está parada nuestra democracia y la fortaleza de esta institución, que bueno, pues tendrá un próximo año el reto complicado. Mira, yo quisiera agradecer tu sentido crítico que siempre ha estado presente en las ocasiones que hemos podido platicar estos temas, y decirte, no le vamos a dar vuelta a la crítica ciudadana sobre el tema, ni tampoco a las complicaciones operativas y legales que nosotros tenemos con la organización de las elecciones. Estamos buscando salidas y hemos dado prueba el día de hoy con los acuerdos de piso parejo y con prohibirle a los dirigentes de los partidos que sigan haciendo uso abusivo de la pauta. Ya lo veremos. Gracias, consejero, por estar esta noche por acá. Está bien, te agradezco mucho el espacio. Ahí está, nosotros vamos a una pausa, pero regresamos, seguimos aquí en La Nota Dura porque...